Vamos a trabajar el día de hoy con lo que es cultura, recreación y deporte desde el punto de vista sociológico, como parte de los derechos fundamentales y dentro de lo que son las políticas públicas. Y entender un poquito de qué se trata la parte de la democratización y la democracia de la cultura. Entonces voy a dar inicio a la clase. Vamos a ver la primera diapositiva. Vamos a empezar por conceptualizar de manera correcta lo que es la cultura y la recreación. En el caso de la cultura, vamos a entender la cultura como un conjunto y formas o expresiones que caracterizan en determinado contexto a una sociedad, ¿no? En un tiempo y espacio específico. Esto incluye creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos de vestimenta, religión, rituales, etc. Todo esto es lo que va a conformar la cultura. La cultura evidentemente es formada y transformada por el medio y por las personas que se encuentran en ese medio específico. Hay dos formas de entender la cultura. Una es la cultura como lo estamos definiendo ahorita, y la otra es como la cultura que vamos a ver más adelante, por eso los términos de democratización y democracia de la cultura entendida como parte de un proceso hegemónico, que es digamos que es la parte cultural alta, lo que serían las artes. Entonces, y cómo se manejaban en algún momento y por qué se dio el proceso de democratización cultural. Bueno, después vamos a hablar de la recreación. La recreación, pues es toda aquella actividad, situaciones en las cuales se pone como primicia la diversión, el entretenimiento, la relajación, y debe formar parte de la vida, de la calidad de vida de cualquier ser humano. Actualmente las posibilidades en recreación son muy variadas, son infinitas y existen desde bueno, existen para todo tipo de elementos socioeconómicos, como la parte de cuestión etaria, cuestión cultural. Entonces, la recreación actualmente está hecha para todos los niveles y existen para diferentes tipos de gustos, diferentes tipos de procesos de edades y cuestiones culturales o cuestiones sociales. En el caso del deporte, vamos a hablar de que el deporte se entiende dentro de la Carta Europea nos los marca, que es uno de los mejores conceptos que existen en el deporte, como todas las formas de actividades físicas mediante las cuales hay una participación organizada o no, pero tiene como objetivo la mejora de la condición física y psíquica en el ser humano y el desarrollo de las relaciones sociales, así como la obtención de resultados en competición de todos los niveles. El deporte es una cuestión fundamental dentro del desarrollo social. Entonces, también se considera o debe de ser considerado como un derecho y estar plasmado dentro de las políticas públicas. Y debe de formar parte de un proceso importante dentro del desarrollo social, y igual que la recreación y la cultura, ahorita lo vamos a ver, porque al final de cuentas una sociedad sana, una sociedad bien fundamentada en estos tres pilares, va a tener mucho menos gasto público, va a tener en otros sentidos y va a desarrollar mayor calidad de vida para quienes la conforman e incluso mejoras en cuestiones económicas y de desarrollo en general. La siguiente diapositiva, bueno, vamos a hablar ya en forma de lo que son los derechos culturales. Los derechos culturales los vamos a encontrar plasmados en muchos documentos. Los principales, el derecho a la cultura es del artículo 27 dentro de la Declaración de los Derechos Humanos y está también plasmada en la Declaración de los Derechos del Niño. Entonces, en la Declaración de los Derechos Humanos nos habla de que toda persona tiene derecho a participar libremente de la vida cultural en la comunidad, gozar de las artes y participar del progreso científico y sus beneficios. Al ser un derecho humano, en general se trabaja dentro de todos los países la parte del desarrollo cultural y la parte de el acceso a la cultura. Y entonces, que antes no era común. Esta parte de la democratización de la cultura y la cuestión de los derechos culturales se da a partir de mediados del siglo XX, tiene poco tiempo. Entonces, por eso ha habido como muchas variantes en estos procesos y en el cómo se entienden
o cómo se veían y cómo se entienden actualmente. Vamos a lo que se dice dentro de la Declaración de los Derechos de los Niños, que es dentro del desarrollo de la personalidad del niño, sus talentos y sus habilidades mentales y físicas hasta el máximo de sus posibilidades. Y el artículo 31 se refiere al derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de la edad del niño. Acá vamos a ver que nos habla tanto de los derechos culturales como la parte del derecho a la recreación. Y por lo tanto, la parte de la cuestión de desarrollo cultural y la parte de la recreación o las actividades físicas y deportivas están contempladas desde edades básicas, o sea, desde los 2, 3 años se habla del desarrollo físico y recreativo, así como el desarrollo cultural de la infancia. Y a partir de ahí, pues obvio no se debería de perder. El problema es que muchas veces al no haber buenas políticas públicas de acceso a la cultura, o acceso a la recreación, buenos manejos dentro de los procesos laborales, todos estos derechos se quedan rezagados. También la UNESCO nos habla dentro de la cooperación cultural internacional en 1966, afirman que se debe de ampliar lo que es la difusión cultural y la educación debe estar basada o regida por la libertad, la paz y dentro de todo procurando lo que es la dignidad para el ser humano. Entonces aquí nos habla de que cada cultura debe de tener dignidad y un valor que deben de ser respetados y protegidos, cuestión que actualmente se está trabajando mucho en caso de lo que son como el rescate de los pueblos indígenas y todos sus procesos, que aquí abajo también nos los recalca, que son todos los pueblos tienen derecho y el deber de desarrollar su cultura, y en su riqueza y diversidad y por la influencia recíproca que ejercen unas sobre otras, todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad. Es decir, que no podemos decir, no podemos afirmar o no podríamos decir que una cultura es menos importante que otra, ya ni por cuestión de antigüedad o por cuestión de cantidad de habitantes o por cuestión de partes religiosas, procesos de género, de ningún tipo de estas situaciones deben de marcar el darle mayor o menor importancia o grado de importancia a una cultura sobre otra. Todas las culturas son codependientes, podría decirse, influyen en el desarrollo de la otra y marcan en muchas formas el desarrollo de otra cultura. De hecho, muchas de las cosas que nosotros actualmente manejamos dentro de nuestros procesos culturales, pues se los debemos a otras culturas. Entonces es súper importante el respeto a las culturas, tanto contemporáneas, es decir, con las que convivimos actualmente y que se desarrollan a la par de la nuestra, como culturas que ahora son históricas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar ya de lo que es el derecho a la recreación. Déjenme checar si era la siguiente y no me salté nada. Sí. El derecho a la recreación también es un derecho que está plasmado dentro del artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nos dice tal cual lo siguiente, que es toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Igual que lo que es la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, en el artículo 15 nos menciona lo siguiente, toda persona tiene derecho a un descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico. Como lo vemos, esta parte de la recreación, normalmente uno piensa que es, o se llegaría a confundir con, es como perder el tiempo, ¿no? No, en realidad la recreación, además de ser fundamental para la salud física y psicológica sobre todo, es dentro de las cartas de derechos humanos y de derechos y deberes que se han constituido. No solamente tenemos derecho a la recreación, sino también es parte como una obligación. ¿Por qué? Porque mientras más sanos estemos nosotros en la parte espiritual
y de desarrollo físico o de desarrollo psicológico, también somos más productivos y damos mayores beneficios a nuestro entorno social. No es solamente como una pérdida de tiempo. La recreación es parte fundamental de la salud dentro del desarrollo de una sociedad y de incluso el desarrollo económico, político, cultural. Es súper fundamental el darle las horas adecuadas de recreación y descanso a un ser humano. De hecho, más adelante vamos a hablar mucho de cómo México es uno de los países que tiene una de las peores condiciones en este sentido, porque hay una parte muy fuerte en la cuestión de cuántas horas a la semana se trabaja, pero es todo un círculo vicioso, ¿no? Al tener una estabilidad económica baja o un desarrollo económico bajo y al tener procesos de desarrollo económico no estables o que no están yendo hacia el frente, sobre todo en la actualidad con este proceso de la pandemia que se vio estancado e incluso tenemos una recesión importante en cuestión económica, pues ¿qué pasa? Se trabaja más horas, existe mayor nivel de estrés, la gente se enferma más, pero tiene mucha relación con el hecho de que no hay una cantidad sana de recreación ni de descanso y con el hecho de qué se hace durante ese tiempo de recreación y de descanso. Entonces, todo esto contribuye y retorna al hecho de que si una persona no está sana ni física ni psicológicamente porque no tiene procesos de recreación o descanso, no se promueve el desarrollo cultural, al mismo tiempo es una persona que baja sus niveles de producción y se convierte en un costo mucho más alto a nivel estado en cuestiones de salud y termina perjudicando el desarrollo económico. Entonces, es todo un círculo. Entonces, ¿por qué se debe de priorizar este tipo de acciones dentro de las políticas públicas? Este es el motivo. Dentro de las políticas públicas se tiene que priorizar lo que es el derecho a la recreación, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, para que se eleve la calidad de vida de sus habitantes dentro de un país específico, una sociedad en específico, y entonces eso promueva de manera directa lo que es el desarrollo social y económico en general. Baje los costos implícitos que conlleva la mala salud. En la siguiente diapositiva, bueno, vamos a hablar también de lo que sigue siendo el derecho a la recreación. En el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos habla de que toda persona tiene derecho. No, perdón, esta parte ya lo leí. Ya la habíamos visto. Perdón. Aquí, siguiente, el derecho al deporte. En la caso del derecho al deporte, no existe un documento como tal que nos hable de que el deporte es un derecho humano o que es un derecho obligatorio. Pero existen documentos que respaldan y que han puesto sobre la mesa el asunto de que el deporte debería de ser trabajado o debe de ser trabajado dentro de los diferentes estados y dentro de las diferentes sociedades como un derecho. Y entonces Pierre de Coubertin, que es uno de los, bueno, es el padre de los Juegos Olímpicos modernos, nos plasma lo siguiente dentro de lo que es el deporte. Entonces, habla de que, tal cual, el deporte debe tener la función explícita de fomento activo de la paz y comprensión internacional en un espíritu de respeto mutuo entre personas de diferentes orígenes, ideologías y credos. Y lo que decía antes, ¿no? Ninguna de las declaraciones de los derechos humanos o pactos internacionales contiene una mención específica al deporte, pero el Comité Olímpico sí lo marca dentro de su Carta Olímpica y dice que la práctica del deporte es un derecho humano. Cada individuo debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y en el espíritu de los Juegos Olímpicos. Obviamente aquí nos hablan del espíritu de los Juegos Olímpicos porque al final de cuentas está dentro de la Carta Olímpica. Entonces, dentro de lo más importante que encontramos al hablar del derecho al deporte son estas partes que son directas de lo que emana los Juegos Olímpicos, pero la realidad es que, y sobre todo en las sociedades modernas o en las sociedades actuales y en países que más adelante vamos a estar platicando un poquito,
Países como Finlandia, que Finlandia se considera actualmente o está rankeado como el país más feliz del mundo porque tiene una calidad de vida muy, muy alta. Finlandia sí considera el deporte y el derecho a la cultura y a la recreación como algo fundamental dentro del desarrollo de su gente. De hecho, tienen bibliotecas públicas de un nivel altísimo, tienen acceso a instalaciones deportivas de manera pública en todos los sectores y en todas sus divisiones. Tienen esta parte de la democratización de la cultura y la democracia de la cultura muy bien manejada y muy bien implementada, pero todo lo han considerado dentro de un plan de desarrollo como país. Entonces, tienen muy bien planteado el hecho de que hay que darle prioridad a estas situaciones para que el país crezca de forma óptima, estable y equilibrada en todos los sentidos, y les ha funcionado muy bien. La verdad es que actualmente Finlandia es un ejemplo a nivel internacional de desarrollo en general. Trabajan mucho menos horas a la semana, tienen niveles de, o sea, su costo en salud, a pesar de que tienen un muy buen sistema de salud y muy buena atención en cuestión de salud, su costo en salud es bajo porque tienen implementados muchos programas que son preventivos en cuestiones de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fomentar el deporte, pues ellos hacen, a diferencia de lo que son los países en vías de desarrollo como nosotros o países de tercer mundo, como se decía antes, que tengan una sociedad mucho más sana. Entonces, México tiene el problema actual, un problema actual muy fuerte de salud, tanto en cuestión infantil como en cuestión adulta, y tiene problemas de obesidad graves. Somos uno de los países con mayor índice de obesidad, tanto infantil como en adultos, lo cual desencadena otros problemas como lo que son problemas de diabetes, problemas cardiovasculares, problemas ahorita con la pandemia ocasionó un número altísimo de decesos por situaciones de este tipo, es decir, tenemos un alto nivel de comorbilidades dentro de nuestro país, muchos derivados de una mala calidad de vida, y dentro de eso influye una vida sedentaria, mala alimentación y el hecho de que no se fomenta el deporte como un proceso cultural desde la infancia. El deporte lo vemos como un extra, ¿no? Como algo que tenemos que hacer, y a mucha gente no le gusta practicar deporte y no se le inculca desde la infancia el hecho de que la práctica deportiva es un proceso de salud y un proceso de desarrollo en general. El deporte no nada más promueve la parte de desarrollo físico, promueve la parte de desarrollo psicológico de manera sana, promueve el cambio, bueno, la adquisición de hábitos, la adquisición de disciplina para el trabajo, cooperación dentro de la cuestión de equipos, tiene muchísimas ventajas. Entonces el deporte se tendría que trabajar desde la infancia como, aparte de ser un derecho, como una cuestión cultural ya adquirida, que la tengamos de manera intrínseca y que veamos el deporte como algo que forma parte de nuestra vida, no algo externo o algo extra o algo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque en nuestro país es muy, muy común que la mayor parte de la población no practica deporte o no hace ningún tipo de deporte. Entonces caemos en situaciones como que lo mínimo que se les está pidiendo a las personas es que caminen 30 minutos al día, pero la verdad es que eso no es suficiente para mantener un nivel de salud óptimo. Eso es como lo básico que se les está pidiendo porque ya estamos teniendo problemas altos o problemas graves en cuestiones, lo que decíamos, de obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, y entonces lo mínimo que se les está pidiendo es que se activen un poco para ir como equilibrando esta situación, pero eso no quiere decir que van a llegar a un proceso de salud óptima, sino solamente que van a disminuir la cantidad de riesgos que se están teniendo de tener un problema de salud grave. Pero entonces tenemos que empezar a trabajar dentro de lo que es, ¿cuál es la importancia de la sociología a nivel
público, ¿no? La importancia de la sociología a nivel público es que cualquier estado debería de trabajar con sociólogos. Cualquier estado dentro de su plan de desarrollo debería de contemplar a sociólogos, porque son quienes te van a decir cómo está tu sociedad, cuáles son sus procesos fundamentales, cómo funciona tu sociedad en cuestión cultural, en cuestión de general, de qué es cómo se alimentan, cómo conviven, de qué manera se desarrollan. Y con base en esto vas a poder plantear tus políticas públicas y desarrollarlas. No, por eso es que al traer modelos internacionales, bueno, modelos de otros lados y quererlos aplicar en nuestra sociedad fracasan, porque al final de cuentas no están desarrollados para nuestra sociedad. Entonces, la importancia de la sociología es esa, que el sociólogo entiende los procesos sociales y es capaz de analizarlos, capaz de desmenuzarlos y capaz de plantear e identificar las necesidades de una sociedad específica. Entonces, cualquier estado debería de trabajar a la par y debería de tener dentro de sus equipos de políticas públicas o para el establecimiento de un plan de trabajo de desarrollo como nación, gente que trabaje la sociología. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener parámetros específicos de en qué momento se encuentra tu sociedad, cómo están llevándose todos los procesos sociales y partir de eso para establecer políticas públicas funcionales y procesos de trabajo funcionales para el desarrollo y que sean exitosos. Entonces, eso es lo que está faltando o son las cuestiones que no se hacen dentro de un plan de desarrollo nacional. Normalmente se trabaja con especialistas del deporte, ¿no? Gente que sabemos qué pasa en México, quién está al frente de la CONADE actualmente. Si bien Ana Gabriela Guevara fue una excelente deportista, no es una persona que sepa trabajar políticas públicas o no es una persona que esté preparada para trabajar dentro del ámbito social para el desarrollo del deporte a nivel nacional. Ella tendría que apoyarse de especialistas para llevar a cabo toda su tarea, pero todo esto no se está dando y por lo tanto no está funcionando la parte del desarrollo deportivo en México. Entonces tenemos una serie de problemas que se van vinculando y tenemos una serie de fracasos que se dan de manera constante y entonces estamos empezando a ver la consecuencia de esos fracasos a nivel social, que son una sociedad enferma en general. México tiene actualmente una crisis de salud muy, muy fuerte, muy importante. Además de que somos un país enfermo físicamente, también somos un país enfermo a nivel psicológico. Somos un país que sufre de depresiones, de estrés altísimo y todo esto al final de cuentas tiene un costo en el área de la salud, que además nuestra área de la salud, bueno, nuestra inversión en salud a nivel anual es muy, muy alta. No estamos, la realidad es que si tú lo comparas con otros países, nuestra inversión en salud sí está muy a la par. Acá el problema de por qué no funciona nuestro sistema de salud tiene más que ver con procesos de corrupción y con procesos de malos manejos en políticas y en políticas públicas o en políticas de desarrollo y en cómo se manejan los sistemas de salud. No tiene tanto que ver con cuánto se invierte a nivel anual en salud en México, porque se invierte mucho. Quizás se invierte mal, y la otra es que la otra parte no está funcionando, no se está trabajando, ¿no? Nuestro sistema de salud trabaja todo el tiempo para solucionar problemas, trabaja sobre la enfermedad, trabaja en procesos y el gasto es muy alto. O sea, no, tenemos una población muy alta de personas con diabetes, el gasto anual de tratamientos para la diabetes es muy alto porque tienen otro tipo de complicaciones y entonces todo esto se tendría que trabajar desde políticas de prevención o desarrollo de programas de prevención. ¿Cómo te apoyas en la salud para tener una mejor salud a nivel social? ¿Cómo te apoyas en una política de prevención? No nada más es hablar de que tienes que ir
a checarte una vez al año en cómo estás físicamente en tu clínica. Las políticas de salud tendrían que apoyarse en todo lo que es el desarrollo de la recreación, el deporte y la cultura, y entonces tendríamos un menor índice de gente enferma y un menor gasto dentro de los sistemas de salud. Entonces, estas son las partes que se tienen que empezar a trabajar, sobre todo hablando dentro de nuestra sociedad actual. Entonces estábamos planteando que el deporte a nivel internacional y demás no se ve actualmente como un derecho, pero se plantea como que debe de ser un derecho. Por todo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Y por todo lo que se está viendo en la actualidad y de cómo se podrían prevenir muchas situaciones y dar mayor calidad de vida a partir de lo que son los procesos deportivos. La siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a entrar ya en lo que es la democratización de la cultura. Voy a darle un traguito de agua, permítanme un segundo. El surgimiento de la cultura de masas se da a partir de mediados del siglo XX. Entonces, ¿qué pasaba normalmente antes con los procesos culturales? Si bien la cultura está en manos o se forma a través de la sociedad, porque la cultura se puede considerar que es todo lo que una sociedad es, lo que decíamos al principio, desde su forma de alimentarse, su forma de convivir, sus tradiciones, su conformación incluso en la familia, la forma en la que entienden la familia, en la que se comportan alrededor de sus procesos laborales, todo eso es cultura, o se podría llamar cultura. También estaba la otra parte de la cultura, que es la parte de la formación clásica de la cultura, ¿no? Entonces, antes de mediados del siglo XX, el acceso a la cultura en este sentido era súper elitista. O sea, la cultura se resguardaba porque se consideraba que para la cultura tendrías que ser educado, tendrías que llevar un proceso educativo específico, y entonces el acceso a la cultura, a determinados procesos culturales, estaba muy marcado únicamente para determinados sectores. Y no tenía tanto que ver con la cuestión económica como tiene que ver con la cuestión formativa o de educación. Es decir, que se formaban círculos muy específicos alrededor de procesos culturales y estos círculos eran tan cerrados que no permitían el acceso a otras personas y que también ellos mismos consideraban que ese tipo de proceso cultural no era como para cualquiera, ¿no? O sea, si tú no tenías una formación específica, no lo entendías y por lo tanto no tenías, no eras digno de tener acceso a ese proceso cultural. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente normalmente, y sigue sucediendo, porque ha sido un poquito mal manejada la democratización y la democracia de la cultura, sigue sucediendo que la mayor parte de las personas no se acercan a los procesos culturales, es decir, no se acercan al arte como tal, no se acercan a los museos, no se acercan al entendimiento del arte, de la cultura de este tipo. No existe una apropiación cultural y por lo tanto tampoco existe un desarrollo cultural en este sentido, porque quien lo sigue desarrollando es un sector muy específico. Entonces, y se sigue manejando de esa manera. Si bien el arte sí necesita, el arte como tal, o muy específicamente del arte, entendida como las bellas artes o en estos procesos de desarrollo cinematográfico, cuestiones así, sí necesitas bases para su entendimiento muy específico. No quiere decir que la sociedad en general no pueda acercarse a ella y tener un entendimiento, una asimilación de los procesos artísticos. Es decir, una persona que se acerca al arte va a poder establecer un diálogo y un proceso cultural y una asimilación y una apropiación con el arte sin tener una formación, claro que la va a poder tener.
Si nosotros queremos específicamente que nos dé una crítica de arte, obviamente no lo va a poder hacer porque eso tiene bases y fundamentos y necesitan una formación. Pero entonces se confunde tanto la democratización como la democracia en el arte y esto nos lleva a que se sigan cerrando los círculos y no exista esta apropiación cultural ni el desarrollo cultural se lleve a cabo de manera óptima. De hecho, dentro de nuestras políticas públicas y dentro del manejo, dentro de las secretarías de cultura, se siguen planteando muchas veces actividades o pues, se siguen haciendo muchos programas que están muy limitados a lo que es esta parte de los círculos artísticos y no hacia lo que es la cultura de las masas, que sería el acercar la cultura o los procesos del arte a la gente y que exista esa apropiación cultural. Entonces, a partir de lo que es la mitad del siglo XX, empieza a haber esta cuestión de lo que es la cultura de las masas y se empieza a hacer varias propuestas de políticas culturales de nivel público que tenían como objetivo el permitir el acercamiento de las clases populares a la cultura, pero pues seguía pasando que solamente la gente que tenía formación artística o cultural específica o acceso a determinados procesos eran los que lo producían. Entonces se seguía dividiendo, ¿no? Así de tú como masa, como gente común, podría decirse, o que no tiene una formación específica dentro de lo que es la parte artística, solamente eras un simple espectador pero no formabas parte del proceso cultural. Te podías acercar a él, fue esta parte de donde ya se planteó los museos abiertos y que cualquier persona tuviera acceso a la cultura, a los procesos artísticos como espectador, pero no formaba parte del desarrollo, ¿no? O sea, quien lo seguía produciendo era específicamente gente de círculos elitistas y no se veía, incluso no había una aceptación hacia expresiones populares, no se les veía como un proceso artístico de desarrollo cultural, sino como una expresión popular o como una expresión pública, o se les seguía viendo como un proceso meramente artesanal, cuestiones así. Entonces, ¿qué pasaba a lo mejor con gente que venía de que su formación artística había sido plenamente en las calles, ¿no? Gente que surgió en las calles haciendo grafitis, cuestiones así, pues no se les veía como un desarrollo del arte, sino se les veía como una expresión cultural nada más de tipo urbana, pero no se le consideraba arte y entonces seguía habiendo esta como concepto de lo que es alto y bajo dentro de la cultura, ¿no? Después, a mediados del siglo XX, precisamente surgen movimientos artísticos donde se incorpora gente como Pollock que surge de las calles, información artística, y entonces cambia esa concepción de dónde puede venir la cultura, o quién puede hacer arte y quién no puede hacer arte, y empieza a cambiar este proceso hegemónico que se tenía, que además tendríamos que hablar de cómo era el arte o cómo eran los procesos culturales en cuestiones anteriores, a quién servían y para qué eran creados o para a quién estaban dirigidos y sí tenían completamente una intención hegemónica. Normalmente el arte trabajaba de manera muy específica para determinadas élites y de ahí provenía su producción. Y es a partir del siglo XX, empieza a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, donde se da la democratización como tal, pero a finales del siglo XIX empieza a cambiar el concepto de producción artística y ya no se trabaja con intenciones hegemónicas, o sea, ya no hay estos patrocinios tan marcados que existían en los siglos anteriores, donde la producción artística o la producción cultural únicamente se daba a partir de estos padrinos que normalmente venían de clases políticas específicas o de cuestiones, ay, se me fue la palabra, de cuestiones de reyes y cuestiones así. Entonces, como oligárquicas
y que tenían como intenciones muy específicas de promoción muy específica a nivel político, a nivel social, ¿no? Entonces, toda esta visión de la producción cultural cambia y entonces se empieza a generar lo que es la cultura de las masas y lo que es la democratización cultural. ¿Y por qué la importancia, hablar de la importancia de la democratización cultural? Porque todo esto nos lleva a que actualmente en el siglo XXI tengamos la idea de que el arte o la cultura es de todos, tiene un proceso de, la cultura se tiene que apropiar, o sea, la sociedad tiene que apropiarse de la cultura y el desarrollo cultural proviene directo de la sociedad, no de círculos específicos o no le pertenece a esos círculos específicos, sobre todo, ¿no? Entonces, todo esto también hace que un país pueda alcanzar mayores niveles de desarrollo, ya que al promover la apropiación cultural va a hacer que la gente desarrolle mucho más su calidad de vida en general, alcancemos un nivel, es que cultural no sería la palabra, podría ser académico no formal, como académico no formal más alto. Es decir, esto de tener conocimientos generales que no adquiriste en la escuela, pero que te hacen tener un mayor desarrollo intelectual. Siguiente diapositiva. Ay, espérame, ya se trabó. Oh, no, se nos trabó la presentación. Ya. Ya va a esta democratización de la cultura. Estamos en derecho al deporte, democratización de la cultura. Espérame, ya se trabó. Ya. Aquí tenemos que entender las diferentes posturas que han existido de lo que es democratización de la cultura. Lo que fue la cuestión o la postura clásica contra lo que es actualmente, bueno, no, lo que es la postura clásica y lo que es la postura humanista. Entonces, aquí vamos a ver que según Carrer, en 1992, nos dice que el concepto de cultura tiene una doble acepción, que es la clásica y una más moderna que es la antropológica. Acá tengo un error arriba, con razón me estaba ahorita así como de, no, esto está raro. Es más bien la cuestión de la cultura clásica y, corríjanle ahí dentro de sus apuntes, antropológica. Porque la clásica y la humanista es técnicamente lo mismo y después viene la postura antropológica. Entonces vamos a lo que es la postura clásica o humanista, que es entendido con una connotación normativa. La cultura que se refiere a que es un ideal alcanzado, un ideal que debe ser alcanzado, lo que estábamos diciendo, no, la cultura no es para todos, la cultura es específicamente para determinados sectores y que aunque tú puedes acercarte a la cultura, bueno, pero no formas parte de ella y tú no la vas a desarrollar porque no sabes o porque no puedes hacerlo. Y en el otro lado, la aproximación antropológica que nos dice que es un proceso sociocultural y sociohistórico. Es decir, la cultura le pertenece a todos, la desarrollan todos y viene esta parte de la apropiación cultural. Y la cultura en realidad no se podría llamar cultura. Dentro de como entender antropológico, tendríamos que decir que la postura es más bien que no se le puede llamar cultura a algo que únicamente pertenece a un sector, porque la cultura es un proceso social general. Entonces, si tú tienes un sector muy, muy pequeño o muy específico que enmarca solamente eso, no se le puede entender como un proceso cultural, sino como una manifestación dentro de una cultura. O sea, se puede entender como una manifestación social, como una manifestación artística, pero no como cultura. Porque la cultura, al final de cuentas, visto desde esta parte ya como conceptualización antropológica, tiene que estar al alcance de todos y debe de ser desarrollada en general por un proceso de masas.
es la masificación de la cultura. Bueno, en 1980, Groschen y Ingber consideran el concepto de democratización cultural que está reposado o está descansado o se fundamenta esencialmente en las cuestiones patrimonialistas de la cultura. Permítanme un segundito, por favor. Denme un segundo nada más. Entonces, perdón, estábamos en que ellos consideran que todo esto es una visión patrimonialista, es decir, que ellos tienen un enfoque mucho más clásico. Entonces, aquí se confundía, y volvemos al mismo asunto, se confundía lo que era el concepto de democracia cultural con el concepto de democratización. Ellos seguían viendo la parte de acceso a la cultura como algo de como espectador únicamente, ¿no? Y que la cultura al final de cuentas venía o forma parte de los patrimonios, entonces no podría ser como conformada por cualquiera o entendida por cualquiera. Entonces, la parte, así, pues después nos mencionan, sin embargo, el concepto de democracia cultural no es lo mismo. La democracia cultural es precisamente la que está sustentada o apoyada en el pueblo, en la sociedad en general, y entonces viene esta parte donde se empiezan a trabajar políticas públicas de animación sociocultural y donde ya el desarrollo cultural o los procesos del arte y la cultura y la recreación están sustentados en la sociedad y en el entendimiento de esa misma sociedad. Es decir, que también los procesos del arte tienen que ver con esa sociedad. No quiere decir que no podamos entender los procesos artísticos de una sociedad diferente, pero no vamos a tener la misma apropiación o el mismo entendimiento sobre algo que es desarrollado con nuestros propios conceptos o con nuestro propio entender del mundo, con nuestra propia cosmovisión, a algo que no nos pertenece y que es distinto, sí lo vamos a poder entender porque en general el ser humano comparte muchas cosas, pero va a haber comportamientos sociales específicos que no vamos a poder entender de manera tan fácil o asimilar de manera tan fácil y lo vamos a sentir como ajeno o extraño dentro de ese proceso artístico o dentro de esa expresión de arte o de cuestiones culturales, y que obvio vas a tener que entonces aprender sobre esa sociedad en específico para poder comprender esa manifestación. De otra manera, ¿qué pasa, no? ¿O qué nos está pasando actualmente? Que tenemos este desencaje de no poder, tenemos mucho acceso a la información o a procesos que vienen de otros países por cuestiones globales. Es decir, podemos ver películas que son desarrolladas del otro lado del mundo. Pongamos un ejemplo básico como el cine, que el cine es una de las partes culturales que ha alcanzado un proceso de masas muy impresionante. Es uno de los más accesibles. Entonces vamos a ver el cine y vamos a hablar de que el cine, podemos ver películas actualmente que son desarrolladas en Corea o en cualquier otra parte del mundo, pero seamos específicos, ahorita está muy de moda el desarrollo de tanto de series como películas que vienen de Corea. Y vamos a poner el ejemplo muy claro de una serie que se estrenó no hace mucho y que hizo un boom, que es el juego del calamar, y como para nosotros era un proceso cultural raro, ¿no? O sea, diferente, o no lo entiendes, o no lo asimilas de la forma en la que ellos lo asimilan. Y voy a poner un ejemplo muy burdo. Veían, por ejemplo, el estrés en las personas
En Corea, por el alto grado de endeudamiento que tienen, ellos, en Corea es muy común tener un endeudamiento muy alto y que trabajen demasiadas horas a la semana, tienen una calidad de vida muy baja, a pesar de que se considera un país de alto desarrollo, su calidad de vida no es buena. Trabajan demasiadas horas a la semana, el índice de pobreza es muy alto y tienen una cantidad de deuda enorme la mayor parte de las personas. Viven en situaciones precarias horribles, o sea, viven en departamentos donde muchos departamentos son de 3x3, no tienen ventanas, no tienen, o sea, tienen situaciones de verdad fuertes que nosotros no entendemos. O sea, que para nosotros es ridículo, ¿no? Así como de, no, eso no se da. Y dices, como, ¿por qué yo me iría a meter a un juego donde corre el riesgo de morirme por una tarjeta de crédito que la puedo dejar morir y que me mandan a quita, vale? O sea, esa es como la postura del mexicano respecto a determinadas situaciones. Y es una postura cultural. El mexicano tiene una postura cultural frente a cuestiones económicas muy distintas de lo que se vive en el otro lado del mundo. Entonces, el cómo veíamos nosotros esa serie y cómo la asimilamos nosotros es muy distinto a lo que ellos están viendo plasmado en su sociedad y que con eso que ellos ven en su sociedad están diciendo es que algo así sí podría pasar y que a lo mejor para nosotros es así como de no, algo así aquí no podría pasar, es ridículo. Eso nos está hablando de que nuestro desarrollo social y nuestro desarrollo cultural es completamente distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que para asimilar esa serie, tú debes de tener datos o debes de más o menos tener un conocimiento de qué pasa de ese lado del mundo. Y si no, pues al final como que no la vas a apropiar o no la vas a entender de la manera en la que fue creada o para qué fue creada. Y entonces, ¿qué pasa cuando de este lado nosotros vemos series o películas desarrolladas dentro de nuestros procesos culturales o dentro de parámetros sociales que nosotros sí vivimos o parámetros comportamentales que nosotros tenemos, que nosotros lo apropiamos mucho más? ¿Por qué? Porque eso sí nos vemos representados, nos sentimos reflejados en ello y por lo tanto el impacto es mucho más alto o es mucho más profundo. Eso no quita lo que decíamos hace rato, que podamos entender manifestaciones culturales de cualquier parte del mundo y que incluso empaticemos con ellas, pero la apropiación va a ser diferente y por lo tanto el resultado va a ser distinto. Entonces, esta es la parte de cuando se habla de la democracia cultural. La democracia cultural es un proceso dentro del cual la sociedad en general, bajo sus propios parámetros, va a desarrollar la cultura. Y la democratización de la cultura o la democratización cultural es un proceso en el cual la sociedad en general forma parte como espectador, pero no forma parte del desarrollo o del proceso cultural. La siguiente diapositiva. Aquí lo aclaramos mucho más. Trella nos menciona en 1998 y él lo hace mucho más claro que lo que estábamos viendo con los otros autores. Los otros autores tienen posturas muy específicas sobre lo que es la democracia y la democratización y cuál sería lo correcto. Hay autores muy específicos que siguen pensando que la cultura no debe de haber democracia cultural, sino democratización cultural y punto, ¿no? Que la cultura debe de seguir siendo cultura como tal y de determinada manera debe ser elitista porque se necesita una formación específica para entenderla, para generarla y para promoverla o para en general apropiársela también. Entonces, aquí Trella nos da un elemento clarificador cuando señala que las políticas de democratización cultural, lo que se democratiza es el consumo cultural, es decir, vas a tener acceso a ello, pero la creación de la cultura sigue siendo elitista, que es lo que estábamos hablando. Este elitismo asociado a la oferta cultural precisamente se trata se trata de reducir a través de los ideales de democracia cultural, que es el confiar en la población
el dejar en manos de la población general los procesos de desarrollo cultural. Entonces, la democratización cultural y la democracia cultural se configuran como conceptos relacionados y a lo largo de las diferentes décadas se han considerado tanto opuestos como complementarios, dependiendo de las posturas y dependiendo de los procesos sociales específicos que se estén dando. La siguiente diapositiva. La democratización como política pública. Bueno, las políticas de democratización cultural surgieron a partir de lo que es la segunda mitad del siglo XX, cuando los gobiernos de distintos países se dan cuenta de que disminuyendo las desigualdades culturales, también existen procesos sociales que van a mejorar. Es esta parte de lo que viene aquí dentro de la diapositiva y dice que se trabajó sobre la democratización cultural bajo la creencia o la premisa de que la cultura es un valor civilizador. Es decir, que si tú tienes acceso a la cultura, tú eres más culto, por decirlo de esa manera, vas a ser dentro de la sociedad, vas a ser un mejor ser social, un mejor ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque te vas a saber comportar mejor, vas a tener un mejor desarrollo a nivel social, a nivel civil y en todos tus procesos en general. Entonces, bajo esta creencia o esta premisa de que la cultura tiene ese valor a nivel social, es conforme se empiezan a plasmar las primeras políticas públicas de valor democratización de la cultura. Entonces, perdón, la democratización cultural como antecedente de las audiencias culturales sitúan que a principios de los años 70 dentro de Francia es donde se empiezan a dar las primeras políticas públicas que hablan de la democratización cultural ya como dentro de un plan de desarrollo como país. Y el objetivo de esas políticas públicas estaba en que todos los accesos, en dar el acceso total a todos los grupos sociales a las cuestiones culturales que antes se consideraban de aspecto elitista, es decir, que el teatro tenía que ser llevado a todos los sectores culturales, las exposiciones artísticas tenían que ser llevadas a todos los grupos culturales, el cine, la fotografía, todo este tipo de cuestiones tenían que ser llevados y tenía que la gente debía de tener acceso a ello y que por lo tanto también la producción cultural, la producción artística tendría que ser mucho más afable y empática con la gente. Y no nada más eso, sino que además se le tiene que dar la oportunidad a la gente de plasmar su propia manifestación artística y se le debe de considerar un proceso cultural. Aquí es donde se empieza a perder y está justo situado en los años 70, donde inicia precisamente los procesos postmodernos dentro de la visión cultural y dentro de la visión artística, donde se empieza a perder esta creencia de que solamente la gente con formación específica es capaz de generar o de crear manifestaciones artísticas. Y entonces se empieza a trabajar muchísimo sobre las manifestaciones artísticas urbanas y sobre la masificación de las manifestaciones artísticas. Y se les empieza a dar el valor que deben de tener. Pero esto es a partir de los años 70 y obviamente surge esta ola en Europa, se viene hacia América, pero la maneja mucho más lo que es Estados Unidos y lo que es Latinoamérica empieza a manifestarse mucho este tipo de políticas a partir de lo que es el siglo XXI. Totalmente entrando en los años 2000 es cuando se empieza a trabajar mucho sobre estos procesos. Antes de esto, las manifestaciones urbanas no eran vistas como arte o como procesos de desarrollo cultural, simplemente como un hobby, como entretenimiento, como incluso a veces como vagancia, no sé, tenían como muchas excepciones, pero no eran vistas como un proceso de desarrollo cultural. La siguiente diapositiva. Políticas públicas, bueno,
Dame un segundo, por favor. Un programa de democratización de la cultura obliga, en primer lugar, aquí ya vamos a hablar de lo que son las políticas públicas y cómo la UNESCO en 1982, en su artículo 21, nos manifiesta que un programa de democratización de la cultura obliga, en primer lugar, a la descentralización, perdón, a la descentralización de los sitios de recreación y disfrute de las bellas artes. Entonces, estamos hablando de que el arte o las manifestaciones artísticas y los procesos culturales tienen que salir de los museos o tienen que abrirse y tienen que desarrollarse a nivel general en todos los medios posibles. No deben de ser únicamente en sitios específicos y considerados antes como los santuarios de la cultura, y debe de acercarse, o sea, tú tienes que plasma de forma muy específica, plasma que el Estado tiene como la obligación de llevar la cultura a la gente, de abrir la cultura a la gente. Entonces, una política cultural democrática tiene que llevar la excelencia artística, lo que decíamos, lo que son las manifestaciones de arte muy específicas, lo tiene que llevar a todas las comunidades y a toda la población. Y sobre esto es sobre lo que se tiene que trabajar actualmente en las políticas públicas. Aunque esto está plasmado desde 1982, lo que les digo, dentro de ya al 100% lo que se considera posmodernidad, en México ha sido un proceso muy complejo y se trabaja a partir de lo que es el siglo XXI sobre políticas públicas, en el cual se empieza a considerar que la población debe de tener acceso a lo que es la excelencia artística o lo que se consideran las bellas artes, cuestiones así, apropiárselas y una vez apropiado el proceso cultural, debe de desarrollar sus propias manifestaciones artísticas como un proceso de desarrollo cultural. Bueno, el acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales procedentes de todas partes del mundo y el acceso de las culturas a los medios de expresión y difusión son elementos importantes para valorizar la diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo. Esto ya es del 2005, totalmente hablando de procesos globalizados, donde no nada más debes de tener acceso a lo que se está produciendo de manera directa dentro de tu sociedad, como parte de la cultura, sino debes de tener acceso o tienes derecho o se manifiesta como un derecho el acceso a la cultura a nivel global. Entonces, esto nos enriquece muchísimo. El tener acceso a la cultura de cualquier parte del mundo enriquece nuestra propia cultura y nuestro propio desarrollo cultural y el entendimiento del mundo, lo cual tiene beneficios súper importantes a nivel social y a nivel de desarrollo humano. El hecho de que el ser humano tenga acceso a manifestaciones de otros sitios y de otras sociedades hace que nos volvamos empáticos, porque nos damos cuenta de que el proceso humano es muy similar en todo el mundo. Entonces, el tener acceso a las manifestaciones culturales de otros sitios nos hace vernos reflejados en otras sociedades, nos hace tener un mayor entendimiento, una mayor empatía y por lo tanto un mayor desarrollo en general como seres humanos. ¿Esto en qué beneficia? Bueno, pues se produce disminución de racismo, clasismo, homofobia, todas esas cuestiones que dañan, enferman a la sociedad y que impiden un desarrollo social óptimo, se disminuyen y se podría decir se disminuyen, pero además se clarifican o se cambia el entendimiento o la conceptualización evoluciona de tal forma que produce esa evolución a nivel social. Y entonces lo que estamos haciendo es una sociedad global que en general tiene un proceso mucho más abierto y mucho más empático hacia las necesidades humanas en general, sin tener distinción
de dónde provienes, hacia dónde vas y quién eres, sino por el simple entendimiento de ser un ser humano. Entonces, el acceso a la cultura no solamente desarrolla nuestra sociedad, nos desarrolla como humanidad en general y garantiza una mejor calidad de vida para los que estamos en este momento y para quienes en un futuro van a estar o quienes están creciendo en estas nuevas sociedades, en cuanto a ser seres globales, ser habitantes del mundo, y ser personas con mucho mayor entendimiento de la otredad. Y ya no verlo como la otredad, sino incluso como algo que simplemente es humanidad y punto. Entonces, el proceso cultural también por eso es tan importante, porque garantiza el desarrollo y la evolución social hacia una civilidad mucho más alta, hacia un entendimiento humano mucho más alto y hacia evitar conflictos innecesarios, que yo creo que sí sería posible, aunque no es probable. Es posible llegar a tener una paz mundial, pero no es probable porque dentro de la naturaleza humana también hay otras situaciones. Pero es posible llegar a tener un mayor entendimiento de la otredad y vivir mucho más en paz cuando hay esta parte de acceso a las otras culturas y entonces que dejamos de vernos como extraños o como enemigos o como si fuéramos completamente distintos, como si habitáramos diferentes planetas casi casi y tuviéramos diferentes necesidades o fuéramos especies completamente diferentes, empezamos a volvernos más homogéneos en el sentido humano, en el entender que todos los humanos tenemos necesidades básicas muy similares, en que nuestros procesos psicológicos y nuestros procesos emocionales también son muy similares y que por lo tanto podemos, perdón, denme un segundito por favor. Perdón, listo. Es que tuve que hacer una pausa porque tenía yo que conectar la computadora. Una disculpa. Entonces estábamos hablando de cómo todo este tipo de situaciones del acceso equitativo a una gama rica de expresiones culturales, pues nos lleva a ser mucho más fuertes en cuestión social en general y a nivel humano en general. La siguiente diapositiva. Ya nos falta muy poquito, ya vamos a terminar. Vamos a hablar ya en específico de lo que es México. Y este punto ya lo tocamos un poquito al principio, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de México, salud mental, física y desarrollo cultural. Y aquí vamos a ver que la Constitución, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es un proceso de estado de completo bienestar mental, físico y social, perdón, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces aquí estamos hablando de que la Organización Mundial de la Salud, este concepto es de 2018. El concepto de salud se ha ido complementando a lo largo de los años, porque el concepto de salud empezó siendo solamente eso. Era la salud era entendida como un estado físico libre de afecciones o enfermedades. Eso era la salud. Entonces, este concepto de salud pues se ha tenido que ir complementando a lo largo de los años porque se ha ido entendiendo que la salud no solamente es física, la salud tiene que ser emocional, la salud tiene que ser mental y por lo tanto hay una salud social.
un bienestar social. La salud en general se tiene que manifestar como en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? El concepto de salud tuvo que evolucionar, ¿no? Y entonces ahora, o actualmente ya se habla de que todos tenemos derecho a tener salud mental, a tener salud física y a tener salud social. ¿Qué es la salud social? Ya lo habíamos hablado en otros temas o en otras ocasiones. La salud social es ser bien aceptado o estar bien incorporado a tus procesos sociales. Es decir, que una persona que es discriminada laboralmente, eh, físicamente, psicológicamente, o que es maltratada en alguno de estos sentidos, no tiene una salud social. La salud social se habla cuando tú estás perfectamente incorporado a tu sociedad y que dentro de esa incorporación social estás siendo una persona que vive bien dentro de esa sociedad. Entonces, bueno, se complementa el concepto de salud social y en el 2018 ya se da este concepto que es mucho, mucho más complejo y mucho más rico en todos los procesos que antes no se tenía. Entonces, de acuerdo con la OMS, la salud mental es un estado de bienestar en el cual la persona realiza sus, perdón, la OMS nos dice que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir con su comunidad. Esa es la parte de la salud mental. Y también está plasmada la parte de la salud en cuestión de prevención y atención de trastornos mentales dentro de la Ley General de Salud de México en su artículo 72 y nos dice específicamente la prevención y la atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental. Esto está desde 1984 plasmado dentro de las leyes mexicanas. Que no se lleve a cabo es otra cosa, pero está plasmado dentro de la ley. Es más, hasta no se llevaba a cabo. ¿Qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años, por ejemplo, han tenido que surgir normas como la 035 dentro de los procesos laborales que garanticen los procesos de salud mental dentro de los procesos laborales. Y es que pasa lo que les decía yo al principio. México es uno de los países que dentro de cualquier organización a la que pertenecemos, ya sea ONU, OCDE, lo que quieran y manden, estamos dentro de los últimos lugares en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque México tiene una inestabilidad económica muy fuerte. Entonces, al ser un problema la situación económica, hace que su sociedad en general trabaje de más, pero sin obtener resultados, y entonces tienen una mala salud en general. Trabajas demasiado, bajo niveles de estrés muy altos y sin resultados óptimos. Es decir, que ese exceso de trabajo y ese exceso de estrés tampoco te están dando buenos resultados en mejorar tu situación económica o en mejorar tu calidad de vida en determinados aspectos, ¿no? El mexicano tiene muchas dificultades para tener una situación económica estable o una situación económica óptima, lo cual le lleva a procesos de estrés muy alto. Trabajamos demasiadas horas a la semana. Somos uno de los países a nivel mundial que trabaja demasiadas horas a la semana. En otros países las políticas públicas los están llevando a tomar determinaciones donde se tienen que reducir la cantidad de horas que se trabaja a la semana. Por ejemplo, en Alemania, Suiza, Finlandia, cosas así, ya se llevan a cabo reducciones de días laborales o de cantidades de horas. En países como Corea, que había una crisis con la cantidad de horas que se estaba laborando, existen sanciones actualmente muy altas para empresas que violen la cantidad de horas permitidas de trabajo. E incluso tienen niveles de control sobre las computadoras o cuestiones así para que la gente no trabaje de más, porque tenían problemas de salud altísimos en su sociedad por exceso de trabajo. Entonces, nuestra sociedad es una de esas. Trabajamos demasiado tiempo a la semana.
y nos está ocasionando problemas tanto sociales como de salud física y mental. Problemas de desarrollo social, ¿en qué sentido? Las familias tienen crisis importantísimas o estamos viviendo una época de crisis importantes a nivel familiar por exceso de trabajo, porque no hay tiempo para el desarrollo de relaciones interpersonales o no se le da el tiempo adecuado a las relaciones interpersonales, ya sea con hijos, pareja, etcétera, amigos, lo que sea, no se le da el tiempo óptimo a las relaciones interpersonales, entonces esto produce el fracaso de esas relaciones interpersonales, lo cual nos lleva a crisis de salud mental, a crisis de salud física y sobre todo este tipo de situaciones donde no hay la cantidad de tiempo tiene que ver con el exceso de trabajo por problemas económicos. Entonces, estamos viendo que en general tenemos una crisis fuerte en México que no se está subsanando o no se está logrando subsanar, pero porque se trabaja en las consecuencias. O sea, se está trabajando en tratar de tapar hoyos haciendo otros hoyos y no estamos trabajando en las bases de una sociedad bien fundamentada, bien desarrollada, con buenos procesos de vida o de buena calidad de vida están sustentados en salud mental, en salud física y en desarrollo cultural. Mientras en México no se le dé la prioridad a este tipo de situaciones, no vamos a salir del hoyo en el que estamos. En México se tiene que priorizar la salud mental, se tiene que priorizar la salud física a través del deporte o de la recreación o de diferentes procesos, se tiene que priorizar el desarrollo cultural. Cuando se le dé prioridad a estos tres aspectos, vamos a poder cambiar el ciclo en el que estamos ahorita, de baja salud física, baja salud mental, baja proceso cultural, y entonces nos lleva a gastos altos en cuestión de salud, a gastos altos en cuestión de consecuencias por bajo desarrollo cultural o por problemas mentales, y entonces vamos a poder ser mucho más efectivos en nuestros procesos de producción, es decir, en nuestro trabajo en general. Vamos a tener mayor estabilidad económica, mayor desarrollo económico y por lo tanto una sociedad mucho más sana y mucho más óptima, mucho más desarrollada y mucho más funcional. Pero aquí el problema es que no se está trabajando en esto. ¿Y por qué no? Porque precisamente como país pobre, como familia pobre, como cualquiera, estás tratando de nada más tapar los hoyos que se van generando, ¿no? Así las deudas, el proceso inmediato, así lo más urgente, lo preponderante, y nunca alcanza o nunca se le da la importancia a lo otro. Y entonces se vuelve un círculo del cual no logra salir. Es lo que estamos viviendo en la actualidad en México. México tiene un gasto muy alto en solucionar problemas de salud dentro de sus habitantes. Tenemos pésimos hábitos alimenticios, tenemos pésimos hábitos físicos, no practicamos deporte como proceso cultural o actividad física como proceso cultural, no tenemos buena salud mental, ¿por qué? Por exceso de estrés, exceso de trabajo, exceso de... en México abusamos mucho de los implementos tecnológicos. Llevamos una vida muy sedentaria y muy dependiente de las cuestiones tecnológicas, que en otros sitios donde ya se vio precisamente la repercusión que tiene el tener adicción a determinados implementos tecnológicos, tuvo o está teniendo tuvieron problemas graves. Entonces, ¿qué están haciendo? Limitando de manera fuerte el uso de este tipo de situaciones para que la gente regrese a un estado de salud óptima. Entonces, en países como Suiza, repito, Suiza, Finlandia, Holanda, los que siempre se mencionan, ¿no? Como en cuestión aspiracional, ya saben, Dinamarca, eh, ellos sí están teniendo este tipo de situaciones, ¿no? De trabajar sobre la base en prevención, en el no abuso de las nuevas tecnologías o de las tecnologías actuales, en el tiempo de qué tiempo se ha analizado y se han hecho muchos estudios en esos sectores de qué tiempo es el óptimo que se debe de trabajar y bajo el cual eres productivo realmente
¿Y qué tiempo es el óptimo que debes de tener de descanso y de recreación para ser productivo y para tener una salud óptima física y mental? Entonces, de todo esto, en otros países se ha ido trabajando porque obviamente también tuvieron sus crisis. No es como que lo descubrieron mágicamente y siempre han sido así. No. O sea, al final de cuentas, si llegaron al punto en el que están, es porque pasaron por una crisis fuerte, donde vieron que había un daño impresionante y que estaba siendo muy alto el costo, a lo mejor en procesos de salud, y que eso podía cambiarse, y entonces lo empezaron a hacer. México tarde o temprano lo va a hacer. Tenemos mayores complicaciones en México para desarrollar políticas públicas efectivas y eficientes en este sentido. Primero, la cantidad de personas que somos. La otra es el mismo proceso cultural que ya tenemos, que se tiene que cambiar poco a poco. Y a veces es un trabajo generacional. O sea, es decir, que aunque se empiece a trabajar ahorita con buenas políticas públicas que se enfoquen a la salud mental, a la salud física, al proceso de desarrollo cultural, es muy probable que no lo veamos las generaciones actuales, sino lo vean, sino los resultados se vean en 2, 3 generaciones. Pero bueno, hablar de que se está teniendo la intención de cambiar estos procesos es importante. Y no nada más la intención, sino de que se está llevando a cabo ya la implementación de estos procesos. Es complicado, es difícil, tiene costos altos, que además no se están pudiendo como solventar al 100% por lo que estábamos diciendo hace rato, porque pues estamos tratando de solventar, o se trata de solventar otras situaciones que también son importantes. ¿Qué pasa actualmente? ¿Se están tomando malas decisiones en cuestión de políticas públicas? Sí, definitivamente se están tomando malas decisiones. ¿Hay malos manejos? Sí, hay malos manejos. Sigue habiendo corrupción enorme, sigue habiendo corrupción enorme. Pero tarde o temprano tiene que cambiar. O sea, las crisis sirven para eso. El mejor proceso por el cual surgen cosas buenas es los momentos de crisis. Entonces, las grandes crisis siempre van a dar movimientos importantes en cuestión de resultados sociales. Si estamos pasando por un momento de crisis en el cual históricamente se están juntando muchas situaciones que venimos arrastrando, más lo que se está dando ahorita y está teniendo todo un choque y está muy problemática la situación actual, finalmente todo esto nos va a servir para desarrollar procesos mucho más efectivos, mucho más eficientes, que nos den una mejor calidad de vida y que nos den, que nos abran la mente y la puerta como a analizar y generar y exigir esas políticas de una mejor salud en general y hablar de esos procesos que hacen falta. Porque normalmente son procesos de los que no se hablan dentro del desarrollo o dentro del plan de desarrollo como nación. Siempre se le da prioridad a otras partes porque son obviamente necesarias, pero estas partes son fundamentales si es que en algún momento queremos tener una calidad de vida óptima. Ahora, hay cambios que podemos hacer nosotros y que no necesariamente descansan en el Estado, pero sí es muy importante que el Estado proporcione o dé el ambiente óptimo o las herramientas necesarias para que estas cosas pasen. Entonces, una de ellas sería empezar a legislar sobre la cantidad de horas de trabajo a la semana, que cuál sería el máximo óptimo y sano de trabajo a la semana, pero pues también tendríamos que analizar mucho la cuestión económica, ¿no? La gente no trabaja 80 horas a la semana por gusto, las trabaja, o 60, o qué sé yo, no trabaja esa cantidad de horas a la semana por gusto, las trabaja por necesidad. Entonces, ¿de qué manera se pueden implementar políticas de desarrollo económico que nos beneficien para poder trabajar sobre estas políticas de desarrollo de salud mental, física y cultural? Y del otro lado lo mismo, de qué manera las políticas públicas de salud mental, física, cultural pueden trabajar para apoyar las políticas de desarrollo económico, pero para esto hace falta gente que, especialistas que lo analicen, que lo estudien y que lo estén observando, cosa que no se da dentro de los equipos de trabajo a nivel público.
Y a nivel social, bueno, nosotros como sociedad tenemos muchos elementos con los cuales podemos trabajar. Podemos hacer grupos, podemos promover nuestras propias manifestaciones urbanas de cultura, podemos ser muy conscientes de que es necesaria la salud mental y la recreación y la cultura dentro de nuestra vida y promoverla hacia personas que no tienen esa conciencia todavía porque no se les ha dado, porque no han tenido el acceso para generar esa conciencia. Nosotros podemos ser partícipes y generadores de cambios importantes. Entonces, si nosotros somos conscientes de que hace falta todas estas situaciones y nosotros tenemos la capacidad o dentro de nuestro trabajo podemos llevar a cabo acciones específicas donde se promueve el desarrollo cultural, la apropiación cultural, donde se promueva la recreación, donde se promueva el desarrollo físico de manera óptima, pues lo tenemos que hacer. Es nuestra obligación, incluso como ciudadanos, porque si nosotros somos privilegiados en ese sentido, tenemos que trabajar sobre nosotros, sobre nuestra salud mental, física y nuestro desarrollo cultural, porque somos conscientes de la importancia que tiene, pero además tenemos que generar esa conciencia social de obligación sobre y de responsabilidad sobre los demás que no han sido como tan privilegiados en ese sentido. Y no a caer en esta situación de todo decir, bueno, es que es responsabilidad del Estado. Si bien es responsabilidad del Estado, a nosotros ver que no se está cumpliendo esa parte del Estado o sus funciones no están siendo óptimas, nosotros como seres sociales tenemos responsabilidades sociales. Y esas responsabilidades son que si yo, dentro de mis privilegios, tengo la oportunidad de llevar a cabo o de compartir o de generar un cambio en estas situaciones, pues lo tengo que hacer. Entonces, por eso son muy importantes los movimientos sociales en el sentido de las cuestiones culturales, del desarrollo físico, de la promoción del deporte. Las organizaciones sociales siempre van a ser células fundamentales para la evolución y el cambio social. Y es parte de nuestra responsabilidad como personas privilegiadas, porque quien está en una maestría, quien está en un posgrado, necesariamente es un ser humano privilegiado dentro de una sociedad como la nuestra, porque estadísticamente así se marca y así es la realidad. Nosotros somos seres privilegiados y desde nuestro privilegio tenemos que tomar acción. Es parte de nuestra responsabilidad tomar acción desde ese privilegio. Y finalmente, bueno, pues lo mismo, en cuestión de políticas públicas del deporte, Rodríguez en el 2003 enfatiza que la política pública es responsabilidad del Estado, pues sí, pues al final de cuentas son políticas públicas, y es obligación de un Estado activo en colaboración y complementación con otros sectores públicos y privados, organizaciones deportivas libres, elaborar un modelo deportivo abarcativo que incluya el deporte para todos, el deporte escolar, el deporte de alta competición, el deporte aficionado, recreativo y que determine los modos de realizar formación deportiva de base, la detección de talentos, la formación de recursos humanos, dirigentes, técnicos, árbitros y jueces, psicólogos y voluntarios, entre otros. Es decir, lo que estábamos comentando hace rato. El Estado tiene la obligación de dar las bases o de proporcionar las herramientas para que todo lo demás funcione. Sí, así es dentro de un Estado, así funciona y esa es la realidad. Pero la realidad es que no está pasando o no está funcionando. Entonces, si nosotros podemos o tenemos dentro de nuestras capacidades el llevar a cabo procesos donde se desarrolla el deporte como organización privada o como organización sin fines de lucro o como una célula de nuestra propia cuadra, qué sé yo, o nuestra propia familia. Esto produce cambios importantes en el desarrollo y la evolución social. Cualquier acción que sea tomada en pro del desarrollo cultural, en pro de la salud mental, en pro de la salud física, desde la parte recreativa, eso es súper. A ver, este tema es muy bonito por eso. Porque aquí hablamos de los procesos culturales y deportivos y de cómo son un derecho y de cómo son una necesidad básica del ser humano
y de cómo se han desarrollado a veces de manera elitista o cómo a veces sentimos que el deporte es muy caro o que es específicamente para unas personas, que no a todos se les da, que no hay oportunidad. Lo mismo la parte del desarrollo cultural. La parte recreativa es el medio óptimo y es la parte fundamental y la que más se tiene que recalcar en esta situación. Tenemos que encontrar la forma de divertirnos, que es nuestro derecho y que es una necesidad también del ser humano básica, darle tiempo y espacio a esa recreación, pero enfocarlo de manera positiva. ¿Qué hago en mis tiempos libres? ¿Con quién los comparto? ¿Y qué beneficios me deja? ¿O qué beneficios yo genero a través de esa recreación? Normalmente nosotros creemos que es recreativo cualquier cosa. Sí, cualquier cosa puede ser recreativa. Puede ser recreativa, o sea, hay drogas recreativas incluso. O sea, se le consideran así, drogas recreativas. Pero pues, digamos, ok, las pruebas, echas desmadre, lo que quieras. ¿Qué produce a nivel social? ¿Qué desarrollo te da a ti? ¿Qué beneficios te está dando? Entonces, yo no juzgo o no critico que puedas hacer uso de tu tiempo libre de la manera en la que a ti te plazca y hacer lo que tú quieras. Y sí, que de repente digas, hoy me late irme a echar unas chelas, hoy me late, no sé, hay quien tiene gustos actuales de, hoy quiero echarme un churrito de mota, no sé, X cosas, qué sé yo. Está bien. El asunto aquí es, eso es todo tu tiempo libre, eso es todo lo que haces en tu tiempo libre. Tendrías que hacer un cambio en ese sentido de tus actividades en tiempo libre y de tus actividades recreativas y buscar cuestiones que promuevan otro tipo de desarrollo en ti, en la gente que te rodea, y entonces ser un ser social mucho más productivo y mucho más funcional, que además va a prevenir estados de salud no óptimos y que van a tener un costo alto a largo plazo, a mediano plazo, no nada más para el Estado, sino dentro de tu propia célula y dentro de tu propia vida. Entonces, esa es la parte importante, que no nada más la cuestión cultural, deportiva, se tiene que dar desde el Estado, que sí es fundamental que se hable de políticas públicas en este sentido, sino se tiene que dar incluso desde nuestras capacidades dentro de nuestra vida. El desarrollo social no lo promueve únicamente el Estado porque de nada sirve una política pública bien planteada si no sabemos hacer uso de ella. O sea, ¿de qué va a servir que exista una buena política pública de desarrollo en el deporte o una buena promoción del deporte si nosotros no estamos aptos o no somos civilmente seres funcionales para el uso de esas políticas públicas? Nosotros también tenemos que evolucionar como seres sociales dentro de nuestra propia comunidad o dentro de nuestra propia sociedad para que las políticas públicas funcionen, para que las políticas de Estado funcionen, porque si no somos seres civilmente responsables o socialmente óptimos, el fracaso no nada más se debe a la mala implementación, se debe a una mala sociedad. Y es mucho de lo que nos pasa a nosotros. No somos una sociedad que está queriendo trabajar o que está queriendo funcionar de manera óptima. Somos una sociedad que tiene muchas patologías, somos una sociedad que tiene muchos problemas. Entonces, esos pequeños cambios que se tienen que ir haciendo desde nuestras pequeñas células sociales van a repercutir en el logro y en el desarrollo de políticas públicas óptimas o políticas de Estado óptimas para, en general, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita, que es la cuestión cultural, el proceso deportivo, el proceso científico, el proceso académico, procesos económicos. Entonces, tiene que ser como una función de las dos partes. Trabajar desde el asunto antropológico que me corresponde como ser social y trabajar en la parte de Estado, en las cuestiones de políticas públicas y en el desarrollo a nivel internacional y todo lo que compete en estas situaciones. Pues en general, eso sería todo el tema. No sé si hay dudas, si hay algún comentario. Toda la información está ahí en las diapositivas, se van a quedar guardadas en la plataforma. Me imagino que se las van a compartir también. La clase está igual grabada.
para quienes no estuvieron en este momento conectados en vivo o quienes no estuvieron desde un principio. Si tienen alguna duda o si gustan alguna otra información, estoy para servirles y muchas gracias. Ya les dejo libre su sábado de recreación. Aprovéchenlo, disfrútenlo y eso sería todo. Muchas gracias.